Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPD Parshala Spanish Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La economía de América Latina después de la Primera Guerra Mundial. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema la economía de América Latina después de la Primera Guerra Mundial. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Las dificultades que todos los países de América Latina se enfrentan como exportadores de productos primarios en el periodo posterior a 1913 fueron intensas. Esto ocurrió incluso aún de que los precios se desplomaron a finales de 1920. Además de los trastornos asociados con la Primera Guerra Mundial, los exportadores latinoamericanos experimentaron una fuerte caída de los precios en la depresión de 1920-21. Los precios y los volúmenes recuperaron en los últimos años, pero a lo largo de todo el periodo de 1913 a 1929. Solo unos pocos países registraron un aumento en sus términos de intercambio. El problema principal era el lento crecimiento del comercio mundial. En los 16 años después de 1913, el crecimiento anual de las exportaciones mundiales apenas superó el 3% del valor en dólares. La modestia de este aumento se ve subrayada por el hecho de que gran parte de esta estuvo consistido en un aumento de los precios. De hecho, el aumento anual del comercio mundial era poco más del 1% en el volumen. Este fue el estímulo insuficiente en las condiciones normales para los países que estaban siguiendo el crecimiento impulsado por las exportaciones. Como resultado, el avance hacia la industrialización en este periodo fue modesto. El sector de las exportaciones. El lento crecimiento del comercio mundial total no significa que la demanda mundial de todos los productos básicos estaba creciendo lentamente. Sin embargo, de 22 materias primas que exportan, solo 3 registró la tasa de crecimiento anual de más de 5% entre 1913 y 1928 del volumen mundial. El otro 15 tenían tasas de aumento por debajo del 3% al año. De hecho, para las 6 importantes materias primas de América Latina, como la plata, el oro, el centeno, la cebada, el algodón y la lana, la producción mundial o las exportaciones en términos de volumen no se incrementaron en más de 1% al año. Enfrentado con tales condiciones comerciales difíciles del mundo, las repúblicas latinoamericanas tuvieron que elegir entre una serie de diferentes estrategias comerciales. La primera opción era confiar en la lotería de los productos básicos.
Si el principal producto de exportación del país fue uno de los enfrentados con rápido crecimiento de la demanda mundial. El valor de las exportaciones todavía subiría rápidamente, siempre que la cuota del mercado no disminuya. Sin embargo, dos de los tres productos de América Latina, como el caucho o el cacao, que gozaban de un rápido crecimiento, sufrieron una severa pérdida de cuota de mercado. Las exportaciones del caucho natural de Brasil y Bolivia se derrumbaron a causa de las exportaciones de caucho de plantación del lejano oriente. Brasil, Ecuador, Venezuela, la República Dominicana y Haití, todos perdieron cuota de mercado a numerosas colonias europeas en África, en el que las exportaciones de cacao fueron promovidos vigorosamente. Solo el principal beneficiario fue Venezuela, donde las exportaciones del petróleo comenzaron en la Primera Guerra Mundial. La segunda opción era aumentar la cuota de mercado en productos para los que la demanda mundial estaba creciendo modestamente. Durante muchas décadas, los gobiernos latinoamericanos habían sido perfeccionando las herramientas a su disposición para promover las exportaciones de productos primarios, por lo que esta estrategia era de ninguna manera imposible. En el periodo considerado había 61 casos entre los productos más importantes para América Latina, en el que las exportaciones de productos básicos cambiaron su participación en el total mundial en más de 0.5%. La cuota de mercado aumentó en 41 de estos casos, más de 2/3. Si se excluye el cacao, la cuota del mercado aumentó en casi 3/4 partes de todos los casos. Esta estrategia comercial fue, por tanto, una opción popular. De hecho, en al menos un caso, la cuota de mercado no logró aumentar en solo 4 países: Brasil, Ecuador, Haití y Paraguay. La estrategia de la cuota del mercado dejó muchas repúblicas latinoamericanas extremadamente vulnerables a los cambios en las condiciones del comercio mundial, y la vulnerabilidad se reforzó el riesgo de depresión. En 1928, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Honduras y México controlaban más del 20% de las exportaciones mundiales en al menos uno de los productos básicos. Y la Argentina era un proveedor líder en el mercado mundial en prácticamente de todas sus exportaciones. El auge de las exportaciones también se asoció con una pérdida significativa de control nacional del sector de la exportación en muchos países. En aquellos países en los que el valor de las exportaciones creció a más de 5% al año entre 1913 y 1929, Colombia, República Dominicana, Honduras, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela. La penetración extranjera en el sector de las exportaciones fue especialmente alta. Estas inversiones extranjeras ocurrieron en todos los productos para los que la demanda mundial estaba aumentando de manera relativamente rápida, como el petróleo, el cobre, el banano y el azúcar. Junto con un aumento de la cuota del mercado de estos productos, los enclaves de propiedad extranjera a menudo adquirieron una posición dominante. Términos del contrato extremadamente generoso que estaban abiertas a los inversores extranjeros en el momento dieron lugar a los rendimientos bajos, impuestos y las remesas de beneficios elevados.
Esto redujo el valor devuelto asociada con el crecimiento de las exportaciones en muchos países. La estrategia de la cuota del mercado no fue un éxito en todos los casos. De hecho, a pocas repúblicas latinoamericanas fracasaron aún para elevar los ingresos de exportación en línea con el crecimiento del comercio mundial en los 16 años antes de 1929. Fue una nueva confirmación de los problemas asociados con el modelo impulsado por las exportaciones en el nuevo orden económico internacional construido después de la Primera Guerra Mundial. Los sistemas fiscales y financieros. El modelo basado en las exportaciones, con su énfasis en el crecimiento en el valor exportado, estaba sujeto a ciclos fuertes que reflejaban las fortunas del propio sector de la exportación. Los sistemas fiscales y financieros, lejos de operar de manera contracíclica, reforzaron los ciclos, contribuyeron a la inestabilidad de los tipos de cambio, los precios y los ingresos nominales. Aunque esta corta depresión, incluido por el comercio, era un poderoso recordatorio de la naturaleza procíclica del modelo impulsado por las exportaciones. El colapso de los precios de los productos primarios en los mercados mundiales, una vez más, indujo una salida de divisas, una caída de la oferta monetaria, la reducción de las importaciones y una disminución de los ingresos del gobierno. Lo más dramático fue depreciación monetaria en casi todos los países. Brasil y Ecuador, por ejemplo, vieron el valor nominal de sus monedas que redujo a la mitad entre 1918 y 1923. La inestabilidad monetaria estaba vista como uno de los mayores problemas y la vuelta a los tipos de cambio fijos que se convirtieron en un símbolo de la nueva ortodoxia. Con el énfasis puesto en el estándar de oro por la recién formada Liga de las Naciones, repúblicas latinoamericanas se vieron presionadas a unirse al sistema y adoptar las nuevas reglas. La estabilización de los tipos de cambio se asoció generalmente con la adopción del patrón cambio-oro. Los países como Honduras y México, donde las monedas de plata eran el medio preferido de intercambio por razones históricas, sufridos por la depreciación de la plata en la década de 1920. Eso sucedió porque el precio del oro de la plata comenzó a levantarse. Esto llevó a la retirada de la moneda del oro de la circulación. No solo pudo ser compensada por el aumento de la acuñación de oro o la reducción de la plata. Los déficits presupuestarios financiados por los métodos inflacionarios se socavan la estabilidad monetaria, por lo que la presión para aumentar los ingresos era fuerte. Un obstáculo adicional en el camino hacia la reforma fiscal fue proporcionado por los pagos del servicio de la deuda externa. La forma más eficaz de hacer esto fue insistir en que las repúblicas latinoamericanas se comprometen sus ingresos de comercio exterior al servicio de sus deudas externas. Por lo tanto, con el fin de proteger contra cualquier rebelión, los funcionarios estadounidenses se colocaron en las aduanas de muchos países latinoamericanos. De hecho, a mediados de la década de 1920, los funcionarios estadounidenses habían servido
o servían en una cierta capacidad de supervisión en 10 de las 20 repúblicas. A finales de la década, la contribución a los ingresos totales del gobierno de los impuestos al comercio no era mucho menor de lo que había sido en 1913. Esto mostró que los ingresos fueron aún vulnerables a las fluctuaciones en el valor de las exportaciones. Por lo tanto, la reforma fiscal había sido muy débil y se mantuvo extremadamente difícil para los gobiernos a continuar con las políticas fiscales anticíclicas. El surgimiento de los Estados Unidos como un país con superávit de capital llevó a una transferencia sustancial de recursos para América Latina en forma de préstamos a nivel nacional, estatal y los gobiernos municipales. Otros países exportadores del capital no podían igualar la explosión de los préstamos de los Estados Unidos a América Latina. Y en 1929 los Estados Unidos se habían convertido en el principal inversor extranjero de todas las repúblicas de América Latina, con excepción de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La industrialización. Por el momento estalló la guerra en Europa, la fabricación moderna ya se había establecido en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. Los modestos inicios eran visibles en Colombia y Venezuela. Muchos factores contribuyeron a la aparición de la industria nacional orientada al mercado interno. Las repúblicas pequeñas donde la concentración urbana era modesta estaban en desventaja, y la producción de la fábrica moderna, con la exclusión de los establecimientos dedicados a la transformación de materias primas para la exportación, era muy limitada antes de la guerra. La Primera Guerra Mundial destrozó el medio ambiente normal en el que se había planteado la fabricación moderna antes de 1914. El primer gran cambio fue la disminución de las importaciones como consecuencia de navegación y otras dificultades. Cortado de las importaciones que compitieron, la industria local ya no tenía que preocuparse en la misma medida por los precios relativos. En efecto, los aranceles sobre las importaciones habían sido reemplazados por las cuotas y los precios internos eran libres para elevarse hasta que el mercado se aclaró. Así como los años de guerra habían traído una reducción en la cuantía de las importaciones. De manera similar, el retorno a condiciones de tiempo de paz trajo una inundación de bienes en los principales mercados de América Latina. Este aumento que compitieron no era simplemente un reflejo de un retorno a la situación anterior a la guerra. Fue así porque el precio relativo había disminuido considerablemente como consecuencia de la erosión de los tipos arancelarios. La inflación doméstica en América Latina había socavado la protección otorgada por los aranceles específicos de la región de 1919. Los derechos recaudados representaron solo el 7.5% de las importaciones en Argentina, el 9.6% en Perú y el 11.2% en Uruguay. Las empresas nacionales no podían competir con las importaciones baratas. La industria textil en muchos países registraron
una caída de la producción. La situación del sector de las importaciones que compitió solo fue rescatado por la depresión mundial de 1920 y 1921, lo que obligó a los países de América Latina para proteger la balanza de pagos a través de la depreciación del tipo de cambio. La fuerte caída en el nivel de precios también mejoró la protección arancelaria, porque los mismos aranceles específicos fueron ahora percibidos sobre las importaciones cuya moneda extranjera precio había caído. Aunque hubo algunos éxitos industriales en la década de 1920, también hubo muchas decepciones. Las pequeñas repúblicas eran en general no capaces de tomar aún los primeros pasos hacia la industrialización. Cuba, Haití y la República Dominicana adoptaron los aumentos de tarifas en la segunda mitad de la década de 1920. Pero el principal beneficiario fue la agricultura no exportadora, que pudo ampliar rápidamente a expensas de las importaciones de alimentos. La disminución de los ingresos de exportación de México a partir de 1925, junto con la contracción monetaria severa, contribuyó al estancamiento de la producción industrial y la producción textil. Cayó después de 1926. El crecimiento de las exportaciones peruanas fue mucho más modesto cuando se expresó en términos de valor devuelto. El estímulo a la producción nacional se erosionó aún más por el hecho de que las tasas arancelarias para volver a su nivel anterior a la guerra. En Brasil, la valorización del café después de la depresión en 1920 a 1921 estableció los ingresos de la exportación finalmente y la política de restricciones a la exportación animó a los recursos para pasar a otras actividades. La protección arancelaria de Brasil se mantuvo alta, aunque nunca llegó a los niveles anteriores a la guerra. Sin embargo, el rendimiento industrial brasileño no fue muy dinámico, con la caída de la producción textil de algodón después de 1922 en particular. No cabe duda de que la producción industrial no se levantó muy rápidamente en Brasil después de la depresión en 1920-21. Las políticas ortodoxas aplicadas en el medio de la década en la preparación para la readopción del patrón oro llevó a la contracción monetaria y en cierta medida contrarrestados el estímulo favorable de los términos de intercambio. Sin embargo, sería erróneo concluir que la industria no era dinámica. La producción se expandió rápidamente desde 1921 hasta 23 y nuevamente desde 1926 hasta 28. Sin incluir los textiles de algodón, la producción industrial aumentó en 55% entre 1920 y 29, una tasa anual de crecimiento del 5%. Muchas industrias nuevas se establecieron en la década de 1920, incluyendo un número de empresas que manufacturaron los bienes de capital. Y la industria del hierro y el acero hicieron algunos progresos.
A finales de la década de 1920, el sector industrial aún siguió siendo el socio menor en el modelo impulsado por las exportaciones en América Latina. La producción industrial dependía en gran medida en el mercado interno y la demanda interna todavía estaba estrechamente ligada a la suerte del sector de las exportaciones, como las importaciones más baratas de Europa y América del Norte se convirtieron de nuevo disponibles en la década de 1920. Por otra parte, la madurez industrial estaba claramente correlacionada con las tasas anteriores del crecimiento de las exportaciones y el nivel de las exportaciones por persona. Argentina, la república más rica, todavía estaba en una clase propia en términos de avance industrial, con la fabricación de lo que representaba casi el 20% del Producto Interno Bruto a finales de la década de 1920. Sin embargo, Argentina, a pesar de su alto nivel de la producción manufacturera neta per cápita, comparó desfavorablemente con sus vecinos en términos de la proporción de la demanda total satisfecho por la fabricación nacional. Esta proporción fue menor que en el Brasil, Chile o incluso Uruguay. Esto no quiere decir que Argentina fue menos industrializada de esos países. Esto significaba que la industria argentina no había sido particularmente exitosa en el cumplimiento de la enorme demanda de los productos manufacturados, derivados de su rápido crecimiento de las exportaciones. La industria textil, bienes de capital y bienes del consumo duraderos fueron todos menos avanzados que podría esperarse en un país como Argentina con tanta riqueza. Aunque la demanda de bienes industriales era fuerte, la protección arancelaria modesta, una infraestructura social orientada a las exportaciones agrícolas, una modesta, poderosa élite rural y estrechos vínculos con Gran Bretaña privaron a los industriales argentinos de algunos de los beneficios potenciales que el crecimiento impulsado por las exportaciones que podría haber traído. Conclusión. Los países latinoamericanos entraron en la Primera Guerra Mundial con economías que todavía eran muy dependientes de la exportación de productos primarios. El contexto externo en el que se negociaron estos productos se hizo mucho menos favorable durante la guerra. En ese momento, esto fue visto como un revés temporal, pero resultó ser más permanente. De hecho, el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial ahora se ve como una edad de oro. Los países latinoamericanos no habían explotado suficientemente esta edad de oro para diversificar sus economías a través de la industrialización y el desarrollo de servicios relacionados. Como consecuencia, eran muy vulnerables durante y después de la Primera Guerra Mundial, hasta el deterioro del entorno externo. El lento crecimiento de las exportaciones en la década de 1920 hizo difícil para fomentar la fabricación
debido a la dependencia de América Latina sobre el capital importado y los bienes intermedios. Al mismo tiempo, la política pública se convirtió más ortodoxo para que los gobiernos carecían de los instrumentos para promover la industrialización. Todo esto comenzaría a cambiar a partir de 1929 como consecuencia de la Gran Depresión. Una iniciativa que siempre había debilitado a la economía latinoamericana después de la Primera Guerra Mundial.